Casi que podemos arrancar ya con nuestro tema del Es que día. tenemos un melonazo hoy. Es que el melonazo que tenemos... Saldremos mejores. Con la iglesia hemos topado, Nerea. Por fin. Por favor, vamos a ver, Nerea, yo te quiero preguntar, me lo has preguntado tú antes, ¿tú estás bautizada? Yo sí estoy bautizada, pero no hice la comunión. Porque estaba en edad, yo era una niña bastante intensa, y entonces estaba en edad de razonar, y mis padres me dijeron que no son creyentes ninguno de los dos, ni creyentes, ni practicantes, ni nada por el estilo. Me dijeron, mira, la comunión consiste en recibir el cuerpo de Cristo, y entonces te tienes que comprometer a ser cristiana y hacer, pues, bueno, pues a vivir tu vida según estos preceptos, y es una cosa muy seria, no es que te regalen una Nancy y un reloj y una pluma nacarada y ya está, piénsatelo. Y a mí cuando me dijeron aquello de recibir el cuerpo de Cristo y de comprometerme, pues dudé, me pareció que era demasiado para una niña de 10 años, yo además pues ya tenía mis pensamientos que no eran muy cristianos. Y decidí que no, y ni fiesta, ni convite, ni comunión, ni vestido, ni hostias. Así fue. Joder, Nerea, hija, pues qué íntegra. Pues mira, yo te voy a explicar. Yo me he criado con mi abuela. Mi abuela es una persona cristiana, apostólica y romana, una asistente a misa hasta los... a 2 años de fallecer la pobre mujer, que ahí dejó de creer en Dios. Curioso, cuanto menos. Pues yo iba con ella a misa los domingos, etcétera. Entonces, pues a mí me interesaba mucho la actividad dentro del colectivismo este que se habla de las iglesias. O sea, que es cierto, yo ahí tenía a mis colegas, me iban dando con la peña, se hacían cosas guays, en plan de, venga, pues recogida de ropa, pues no sé qué, pues hoy, pues eso, las peticiones, un corito. O sea, al final a mí era como una especie de Boy Scouts que tenía al alcance de mi mano. Pero... qué guay que tus padres te dijesen eso, porque a mí los míos no me dijeron nada. Yo creo que les daba una pereza que se morían, que me conocían de sobra, y que dijeron, vamos a decirle esto a esta niña, que es una pesada, que es una plasta, y que le va a dar, obviamente, un ataque de ansiedad en cuanto le digamos que tiene que recibir a Cristo, y nos va a decir que ni de coña, y va a ser decisión suya. A ver... Eso es bonito, porque eso tiene criterio. O sea, quiero decirte, yo esa opción no me la dieron. Y qué bien. O sea, y qué bien porque yo hice, sin embargo, una buena fiesta de comunión. No. A lo mejor es que me utilizaron de puente para ellos para ellos invitarse su exacto, para pillarse su pedo. Pillarse su buen pedo. Hombre, bueno, es que vamos a hablar de la iglesia, y antes de empezar esto, vamos a ver, porque esto es un tema muy delicado, esto es un melón que te cagas. Nosotras queremos dejar una cosa clara, que es que tenemos máximo respeto por la sensibilidad religiosa de todo el mundo, profese la religión que profese, lo decimos sin ninguna ironía. Obviamente valoramos el papel del cristianismo en nuestra cultura. De hecho, a Inés y a mí nos gusta bastante un canto gregoriano, un pórtico, un retablo, un ir a hacer un poco de turismo de basílicas, todas estas cosas. Además, yo en un plano ya más profundo y espiritual comprendo perfectamente que el ser humano pues tenga un poquito de inclinación, desde que le da un poquito la olla, pues tiene inclinación a buscar algo más grande que él, cierta necesidad de trascendencia, y es que va más allá a veces de lo racional y lo científico, y esto pues no estamos en posición de criticarlo. Pero es que aquí no vamos a hablar de todo eso. Aquí vamos a hablar de la empresa que gestiona todo eso. Es que tiene algunas cositas que comentar. Nerea, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Efectivamente. Ahí no llevas, calamar. Hay muchas cuestiones que nos gusta a nosotras, una iglesia románica, como tú bien has dicho, y que gracias evidentemente a la religión cristiana, bueno, pues hemos podido perpetuar la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. O sea que muy agradecidas en algunos aspectos. También a veces se ha perpetuado un poquito a la fuerza. A la fuerza, o sea, se ha perpetuado un poco a la fuerza. Pero no hay nada mejor como empezar que, bueno, la Constitución Española del 78, en su artículo 16, o sea, que es un derecho fundamental, ¿vale? Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Con esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se declara como un Estado aconfesional, que se dice. También dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nosotros no estamos obligadas, pero lo hacemos todos los días. Y ninguna confesión tendrá carácter estatal, o sea, que es decir, no se impone que el Estado sea, sino que es efectivamente, bueno, pues se puede profesar alguna religión. Pero atención, porque aquí hay un datito que ya es la madre del cordero, y esto sigue vigente, y es: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Año 1978, dictadura franquista, estira la pata el enano y ya nos llega la movida, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Las demás confesiones, dos Que puntos, ninguna. ninguna. Relaciones de Iglesia cooperación. la Iglesia Católica sí. De hecho, tenemos que decir que se firmaron de una forma esos acuerdos, que son los acuerdos, o sea, los concordatos con la Santa Sede, en el año 77, de una forma un poco guarra con W. O sea, es decir, quedaron tal que un 25 a echarse unos churros con el Adolfo Suárez, el Felipe González y todos los que estaban entonces mandando, y dijeron, escúchame una cosa, ¿queréis la fiesta en paz? Pues me ponéis esto. Pues y ahí otra está, cosita en un más. derecho fundamental. Así que empezando por ahí y con la plena libertad que hoy nos acontece de expresión, tiremos. Vamos a comentar algunas cosas que sobre todo tienen que ver con la panoja. Pero antes, bueno, pues os queremos dar una foto, ¿no? De cómo está la Iglesia en España. A día de hoy, a 2021, A día de hoy. Nerea, ¿cómo estamos? A mí me parece sorprendente porque hay gente que aunque no sea practicante, o sea, los practicantes, los que van a misa regularmente, son solo un 18,8%, Guau. los que van a misa y se confiesan, pero 2 de cada 3 españoles se declaran católicos, que me parece bastante peña, Es ¿no? bastante peña. Solo A ver, un 11%. católicos somos porque yo no he apostatado, entonces seré católica. Porque te han bautizado, claro, Porque efectivamente, estás estoy en sus puto listas. bautizada. Estás en sus listas. Estoy en la lista, Nerea, me cago en la leche, joder. Bueno, es bastante gente y esta empresa maneja bastante panoja, que es en lo que nos vamos a fijar. Más de la mitad del dinero total que acaba en las arcas católicas escapa al control fiscal. Siendo el fisco una cosa que nos encanta, pues de la Iglesia teníamos que hablar. Porque proviene de los donativos, estos que se dan durante las Eucaristías, de todas estas donaciones, Bueno, de los abonos de ceremonias, de los abonos de ceremonias como bodas, bautizos, funerales, que es algo Comuniones, que o sea, arma y todo el mundo. que te piden, porque mi abuela, la mujer, como era religiosa, ¿sabes? Pues yo le dije, bueno, vamos a hacerle la misa en la iglesia a la que ha ido toda su vida, aunque no, quiero decir, aunque la mujer no se va a enterar, pero bueno, vamos a respetar este último deseo, ¿sabes a qué me refiero? En su cabeza. Y ahí nos pidieron 300 pavos sin cortarse. Pues Por eso, decir- Hacienda no lo ve. Eso no ve. Eso no lo ve, porque tú estás en un sobrecingli, no le puedes decir al cura, Nada. te hago bizum. En fin, pues esto era así. Y además tenemos que añadir que, bueno, lo que has dicho de 2 de cada 3 es sobre el 60% de la peña encuestada, del barómetro este del CIS famoso, por si acaso. O sea, que no es que sea un 100% de la población, claro. sino sobre el 60%. Lo que es, o sea, ya no solo es la Piden pasta, mucho crédito lo también, que porque es- yo curraba en un banco y piden crédito. La pasta es opaca a pequeña escala, o sea, estamos hablando de hasta qué punto es opaco. Los 2 eurillos que dejaba tu abuela en el cesto de la iglesia son opacos, y son opacas las cuentas del Vaticano, que tenían bastante pasta en los Pandora Papers, que esto lo hemos visto recientemente, que los legionarios de Cristo tenían ahí una estructura para ocultar dinero en paraísos fiscales, ingenieril, impecable y opaquísima, que era tremenda. Bueno, la horquilla es esa, de los 2 euros del cesto hasta los legionarios de Cristo. Pero también hay que hablar de las propiedades inmobiliarias, que son Anda. un cojón de pato. El gobierno contabiliza 20.014 templos y 14.900, bueno, 15.000 fincas, a falta de 3, que se inmatricularon gracias a una reforma que hizo Aznar. ¿Qué es inmatricular? Sí. Inmatricular es inscribirlo, inscribirla. corrígeme si me equivoco, es inscribir una propiedad por primera vez en el registro. Entonces, aquella veda se abrió y empezaron a poner su sello, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, porque tenían muchos problemas efectivamente de registro, o sea, porque quiero decirte, porque tú tuvieses, o sea, porque Santa María del Naranco sea una iglesia, no tiene que decir, no tiene por qué ser tuya, o sea, puede ser propiedad pública de la administración, pero efectivamente con eso lo que se permitió es que Santa María del Naranco dijese, momentito, carica, aquí estoy yo. Que esto es de vamos aquí muchos siglos. Has señalado iglesias, que me parece muy interesante. También tenemos 2.564 escuelas católicas, según datos del 2019, aquí en lo que viene siendo España. O sea, quiero decir, tampoco es ningún baladí, porque al final, evidentemente, esta gente sigue la estela. Y hay colegios concertados. Yo he asistido a colegios concertados religiosos durante un par de años de mi vida, y aquello también era de ver bien de cerquita. También podemos lanzar algún otro dato, ¿no? Y es que casi un 50% de las personas que tienen entre 18 y 24 años se declaran no creyente. Así que, bueno, pues hay una nueva tendencia, Nerea, y es que, bueno, pues la religión está, o sea, por lo menos
el ser practicante en España va poco a poco así, hacia abajo. Bajando. Y eso se nota en donde más les duele, que es en el dinerito. Ay. Quiero, Marisa, por favor, ponnos unas... Es que me hace mucha gracia. Esto se lo grabaron al párroco de Santo Cristo de Valdepeñas. Ay, un besito para él. Que lo que hace es echar como una pequeña o gran bronca a sus fieles por rácanos. Por rácanos, con la panoja que tienen. Dale ahí. ¿Cómo se ha pagado esto? Pues principalmente con las suscripciones de la gente. Hay mucha gente de la parroquia que está suscrita por medio de banco a dar 10, 15, 20, 30 euros, 40, 50. Lo que más dan es 50. Y lo que menos dan son 6 euros. Hay mucha gente de la parroquia que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros. Y yo les echo la trampa así, ¿eras tú la que me dijiste que te subiera a 10? Así haciéndome el tonto. No, yo estoy muy conforme con los 6. Es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. También hay gente que se ha enfadado conmigo, pues como usted no ha querido hacernos los bautizos, le quitamos el recibo. Y a lo mejor cuando peor estábamos, para amenazarte te han quitado 50 euros todos los meses. Peor para ellos, también hemos salido. O sea, es que tú imagínate eso. A ver, que vas a buscar un poco de consuelo espiritual y de, no sé, algo que te toque profundamente, que te eleve. Y te encuentras con este pavo, porque este vídeo dura unos 12 minutos, con un cura echándote una bulla porque echas 6 al cesto y podrías echar 12. Mira, o sea, te voy a decir una cosa. Mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no al dinero. No tomarás el nombre de tu Señor en vano. O sea, estamos en un sitio sagrado que es una iglesia. Pues no me llegues ahí a hablar de si hagamos una suscripción como si fuese el Spotify Premium de 10 o de 15 euros. Bueno, pues no sé. Y no cometerás un acto impuro y no robarás. O sea, yo estos los voy a destacar. Yo no estoy diciendo nada más. No cometerás actos impuros para el que los cometa, que no los cometa, y sobre todo si estás estrechamente vinculado con la religión católica, y no robarás porque recordemos, está bien, que no está bien. A su máximo idol, este chico de las barbas. ¿Quién era? Que era Jesucristo, echando a latigazos a los mercaderes del templo. O sea, mirémonos la Biblia, que a lo mejor hay anticapitalista él también. Vamos a seguir escuchando al párroco, por favor, porque esto es... Los que estáis pagando el recibo, yo creo que tampoco es la ruina si en mi casa entran 2 nóminas, porque no puedo pagar 2 recibos de 10, de 15 euros. Luego desgrava Hacienda, que en realidad lo que pagas son 30 euros, porque luego después de Hacienda te lo desgrava, pero bueno, cada uno se hace sus cuentas. Pero a los que todavía no lo habéis hecho, porque os cuesta más pensároslo y tal, pensároslo sinceramente, porque la parroquia tiene que tener unos fijos para seguir adelante. Señor, que tiene usted un salario, que tiene casa. Calor azul, coño, que quiere cambiar el techo, que quiere cambiar el suelo, que quiere cambiar los rodapiés, que hay que hacer cosas. Que quiere comer langostino no congelado, que no quiere ser vegano de lenteja. Pues efectivamente, Nerea, vaya tema, vaya temazo. Fíjate, las exenciones tributarias también me parecen algo digno de mención en todo esto. Efectivamente, la Santa Sede en el 79, que tiene un acuerdo, pues al final lo que les pasa es que hay una cuestión del IVA que afectan por imposición de la Unión Europea que quedan diferentes con otras exenciones. O sea, la Iglesia tiene que pagar un IVA, pero hay unas exenciones que se pueden hacer a nivel municipal, territorial y estatal, como es el impuesto de los bienes inmuebles, porque efectivamente es un centro de culto, beneficencia y enseñanza, como es el impuesto sobre donaciones y limosnas, porque no lo declaran, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, porque tampoco, porque lo tienen como exento, es que es una exención, claro, o sea, no tienen que pagar nada. Claro, no tienen impuestos que pagar, de obras tampoco lo tienen que pagar, tampoco tienen que pagar contribuciones especiales, tampoco tienen que pagar deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas y un larguísimo etcétera. O sea, y quiero todo decir, esto teniendo en cuenta que entre templos, no templos, pisos, propiedades, fincas tienen cerca de 35.000 bienes desde 1998, se están ahorrando bastantita panoja, bastante panoja. No quiero yo saltarme, Nerea, lo del tema de la escuela concertada, ¿vale? Porque hay 6.000 millones de euros anuales en conciertos. O sea, no en conciertos de la pegatina, sino 6.000 millones de euros en echarlo para que tú copagues, o sea, para copagar esa enseñanza, ¿vale? Entonces, esto es importante porque al final se mantienen, o sea, los resultados de ganancias brutas en la enseñanza concertada no universitaria se mantuvieron
recaudan por encima de los 200 millones anuales. O sea, la Iglesia y sus diferentes congregaciones pues al final acogen a 7 de cada 10 estudiantes de la red concertada. O sea, que es bastante, es casi 1,5 millones de alumnos en toda España. Entonces, bueno, pues al final es interesante a tener en cuenta. Datitos que te decimos nosotras. Sí, sí, para que sepas cómo está el sector, que claro, son muy conscientes de esta situación y no quieren soltar el pastel. Entonces, cada vez que se habla de la concertada o se intenta tocar aquello, pues esta gente se pone bien nerviosa. ¿En qué se invierte el dinero, Nerea? ¿En qué se invierte el dinero a todo esto? ¿En qué se invierte el dinero? Pues es que no se sabe, porque como el Estado reconoce, el Estado español reconoce que toda esta panoja no se fiscaliza, pues no se sabe muy bien. Hay incorrecciones en los datos, es difícil meterse ahí, es opaco, es difícil determinar con precisión. Oye, ¿y nosotras hacia dónde va eso? Y nosotros no tenemos una casillita en el IRPF todos los años en la que podemos elegir, en el que podemos elegir si destinar el dinero del IRPF a algún o no marcarla directamente. Bueno, pues efectivamente esa casillita va a varias cuestiones, como son pues derivar el 81% de esa pasta que se recaude a través del IRPF general del Estado español a las diócesis, o sea, es decir, como a los municipios, ¿no? O sea, sí, un poco, una diócesis es que engloba como varias cosas, varios municipios o algo así, pero bueno, a las comunidades para la realización de sus actividades pastorales, que a mí la palabra pastoral te hace un poco de gracia. Me recuerda a los yogures Pastoret y por otro lado me recuerda a Heidi, ¿sabes? Pero efectivamente durante años nadie nos ha explicado nada sobre esto, o sea, más allá de suponer que el grueso iba para pagar a curas y obispos, ¿cuánto cobra un cura en España? Bueno, pues el sueldo medio de los curúnculis, de los curinchis, está en en unos 900 euros al mes, perdón. 19.000 sacerdotes a 900 euros al mes que pues pagan con la crucecita esa. Y luego el 19% de los recursos del IRPF, que son 52 millones de euros, ni más ni menos, pues para otras cosas. Puede contener trazas, esto es así. Entonces, bueno, pues hay ayudas a distintos centros de formación y una serie de cosas. Dejamos ahí anotados esos datos para que vosotras lo sepáis. Y estaría bien que algún señor que mande de la Iglesia se tire el rollo y en vez de irse a hablar a la COPE, hable en el Congreso en algún momento, ¿no? O sea, que alguien dijese algo. Sí, que expliquen estas finanzas. Que expliquen estas finanzas, porque es que eso también es una pasta de todos. Hay más cositas que es que tienen tanto que explicar, es que hay tantísimo que explicar. No queríamos empezar por este tema, aunque es el que todo el mundo creo que tiene en la cabeza. Sí. Que es la preocupantísima estadística de abusos a menores y sobre todo la impunidad dentro del contexto de colegios, congregaciones religiosas, parroquias. Ha sido el periódico El País el que ha creado la primera base de datos sobre pederastia en la Iglesia española. Se habla de 816 víctimas en 306 casos. Estos datos son de abril del 2021. La Conferencia Episcopal Española, a diferencia de los obispos de otros países, pues no es la que está por la labor de investigarlo. Ha sido un periódico, de nuevo, besito de luz y gracias para el periodismo, que es el que nos evita grandes malos. El análisis de todos estos datos y de todos estos casos particulares lo que revela es que la Iglesia conoció la comisión de estos delitos o mientras estaban produciendo o después, al menos en 300 casos a lo largo de varios años. Son delitos que van a dejar de prescribir, ¿no? Gracias a la ley de infancia, que creo que va a ser la... A ver, ¿podemos cortar aquí en algún...? Es que tengo que leerme lo de la ley de infancia, está quedando súper farragoso. Lo de la ley de infancia es también una cosa que quieren, sí, es lo de la ley Rhodes. Vale. O sea, quiero decirte que evidentemente eso no prescriba y luego por otra parte también es importante que lo de la reforma del cura, o sea, la reforma del Papa Francisco, aquí te lo digo yo, te lo recojo yo. Espera, te voy a terminar con los datos que indican que los delitos de pederastia. Vale, vuelvo. Vale, ya está. Los datos indican que de media los delitos de pederastia tardan unos 30 años en salir a la luz. O sea, son recuerdos que se bloquean, traumas que se reconocen en la edad adulta.
Este dato está directamente relacionado con otro que está de actualidad, que es la aprobación de la nueva Ley de Protección de la Infancia. También conocida como Ley Rhodes, efectivamente, Ley Rhodes, en el que los plazos de pederastia, bueno, prescriben, claro. Nerea, y esto es así, tal como acaba de indicar ella, porque efectivamente tiene un efecto retroactivo. Hay varios documentales bastante interesantes acerca, por ejemplo, en España, de los casos de los maristas, de colegios, una serie de cosas bastante escabrosos y muy... Examen de conciencia se llama ese documental. Preparaos el cuerpo para verlos, porque son horrorosos y claro, sale gente, salen sobre todo hombres, adultos, mayores, y las secuelas que esto tiene a lo largo de la vida de la gente, ¿no? Total. Casos de alcoholismo, de divorcios, de violencia, horrible. Sí, no, bueno, pero obviamente todo lo que te hacen en un momento de crecimiento a nivel estructural, cerebral, evidentemente eso luego después te va a incidir a lo largo de toda tu vida. Sea eso, sea un caso de abuso en tu casa, sea un caso de lo que sea. Entonces, la situación que tenemos es que se va a plantear una reforma de la Iglesia por el Papa Francisco, porque el Pope Paco, otra cosa no. Pero a mí, fíjate, te diré que me cae un poco bien. O sea, dentro de todo el mundo de la opulencia como gobernante de un sistema como es la Iglesia, pues en fin, pero al menos ha sido el primero en condenar pública y abiertamente ese tipo de acontecimientos. De hecho, decretó en junio de 2016 la expulsión de los obispos que ocultasen casos de abusos sexuales. O sea, yo me entero de qué pasa ahí, pues mira, tu jefe a tomar por culo. Pues me parece muy bien. O sea, quiero decir, al final esto es importante. Lo que pasa es que, claro, como toda reforma de la Iglesia que se anuncia para 2021, pues tiene sus rencillas, va despacito, hay mucha gente que está como con los pelos de punta. De hecho, creo que es muy interesante ver también de Young Pope, esta serie que hace este hombre que se me olvida cómo se llama el hombre. Guadagnino Sorrentino. No, de Young Pope. Jude Law, eso es, que es especial, las 2 temporadas que tiene, bueno, en fin, y habla un poquito también de ese entramado. Y de hecho el Papa Francisco, por abrir el siguiente melón, también apoyó públicamente los derechos de los homosexuales, pero también tiene que, pero al mismo tiempo mantiene la discriminación dentro de la Iglesia. O sea, que eso es algo interesante porque, toda la comunidad LGTBI sigue siendo un tabú para la Iglesia Católica, y además cada poco tiempo salta un párroco diciendo alguna burrada, que eso también pues es llamativo. No utilizamos la palabra homosexualidad porque es una palabra trampa, mentirosa, ideológica. No existe la homosexualidad ni existen personas homosexuales. Existen varones o mujeres, con masculinidad o con feminidad. Y varones y mujeres que en muchos casos no han madurado adecuadamente su masculinidad y su feminidad, y esa no maduración en algunas situaciones se ha manifestado en una atracción hacia personas del mismo sexo. Vea que sí, señor. Es que esto, a ver, lo grave de esto es que está grabado con muchísima calidad de imagen y de sonido porque pertenece a una terapia de reconversión que ahora mismo son legales y que, bueno, que se pueden hacer, y que tenemos a un partido, de hecho, en el Congreso de los Diputados, que todos sabemos de quién estamos hablando, que las promueven y que las defienden a toda costa, que son terapias de reconversión para personas LGTBI. De homosexuales, transexuales, que básicamente te borran, te lavan el cerebro. Es dramático. Intenta lavarte el cerebro, pero bueno, luego también, insisto, hay otro documental en Netflix que tampoco me acuerdo de cómo se llama, pero bueno, si buscáis terapia de reconversión en Netflix, también es interesante. Las terapias de reconversión en Estados Unidos, gente que ha pasado por ahí. Efectivamente, no tiene que ver estrechamente con la Iglesia Católica, sino que, bueno, pues tratan el protestantismo y todo este tipo de cosas, que, en fin. Simplemente con esto te hacemos una visión general para que tú sepas de lo que va la vaina, que eso es muy importante, o sea, dónde estar ubicada. Cosas buenas que hace la Iglesia, el Padre Ángel, que nos cae bastante bien, también los comedores sociales, bueno, porque la mayoría están llevados por congregaciones de monjas y son como la primera ayuda directa, o sea, la famosa frase de ¡ay, vamos a llevar la ropa a la iglesia! Es como la primera, o sea, el primer contacto que tiene la gente con a la peña que necesita, evidentemente, bueno, pues, o sea, que tiene necesidades de algún tipo así primarias, misiones humanitarias también, que se hacen por parte de la Iglesia. Insistimos, o sea, esto es la minoría, o sea, la mayoría. Es que, a ver, si comparamos esto con el dinero que manejan, si supiéramos el dinero que manejan.
Claro, pues a lo Pues mejor se si quedaría una un poco ONG, raquítico. claro, si una ONG efectivamente tuviese ese dineral, pues podría gestionarlo de esta forma afirmativamente, sí, que diría Paco Porras. Seguramente, efectivamente. Entonces, otra cosa sí. que hacen y a la que dedican dinero y recursos y energías es a la presión política y Ah, legal. En amiga. España, sobre todo, a través de una peña que se llama Abogados Cristianos, que tú tienes amigas a las que hayan denunciado abogados cristianos, porque yo bastantes. Claro, es que Las no, amiguitas pero de Feme, claro. yo qué sé. O sea, conozco casos. Sí, esto les encanta. Willy Toledo, también a Isabel Celá, no sé, Arcadi Espada también, chica, un montón de gente, a un rector de la Complutense que se llama José Carrillo, en fin. Les da por ti y las cagao. Los abogados cristianos han conseguido cosas como que una jueza de Castellón recientemente retirase 11 lotes de libros, de 32 Es verdad, libros es con verdad, temática LGTBI. Esto fue un triunfo de esta gente, o sea que tienen tiempo, dinero y recursos para claro. incidir en temas de sociedad, de educación, de nuestra vida diaria y de nuestros derechos, que son bastante importantes. Así que cero coña. O sea, es gente dedicada a meterle puros a las Femen, básicamente. Absolutamente. Porque, no sé, porque hagan uso de su derecho a la manifestación, por ejemplo. Un juzgado también condenó a la Diputación de Valladolid por colgar la bandera LGTBI en la fachada para conmemorar el Día del Orgullo. Están en estas mierdas, están en el desgaste. No, y además, sobre todo, o sea, quiero decirte, al final también, o sea, a mí lo que me parece, o sea, yo hablando ya un poco como desde el corazón, o sea, la Iglesia ha caído en un desfase heavísimo. O sea, quiero decirte, está absolutamente desfasada como entidad. Entonces entiendo que ellos quieran, bueno, pues hacerse su crew, su comunidad, generar nuevos vínculos con la peña joven. Por eso también se ve estrechamente, o sea, a nivel político, pues evidentemente la Iglesia Católica es una herencia del franquismo, porque la Iglesia Católica dijo, bueno, apoyamos a Franco, que está, ¿sabes? O sea, parapetando los frentes comunistas contra nosotros. Oiga, pues es que también es una libertad de decisión el poder ser ateo o agnóstico. O sea, quiero decir, déjenme ustedes en paz. Entonces, es súper importante, efectivamente, para ellos el posicionamiento político, que encima lo tienen los hijos de puta. A ver, entonces, es que claro, vamos es a que ese es el drama. rascar, cuántos políticos hay vinculados a Kikos, Legionarios de Cristo, Opus Dei, vinculados o que directamente están en estas órdenes religiosas, metidos hasta Claro. las cejas. O sea, Que si tú lo quieres hacer, genial, pero que en cuanto hay un lucro por tu parte, en cuanto no hay un buen fin y una serie de cosas, ese es nuestro mensaje. O sea, quiero decirte que aquí cada uno profese lo que salga en los cojones y que cada uno se meta en la boca y en el culo todo lo que sea dentro del el marco legal y el comercio de los hombres, efectivamente. Pero el consentimiento ustedes, y el amor, a ser posible. Exacto, del consentimiento y del amor. Pero ustedes, o sea, quiero decirte, en cuanto ya hay dinerito por medio, intereses, un no sé qué, un donativo sin declarar, Dinerito público, exenciones pues, fiscales, perdónenme, finanzas opacas, presión política, presión legal, herramientas de desmovilización de la sociedad, porque claro, a ti te consiguen meter un puro los abogados cristianos y ya para la siguiente acción que vayas a hacer de enseñar las tetas o del coño insumiso o de poner unos libros preciosos sobre niñas trans en una biblioteca, se te quitan las ganas. Entonces, cuidado, porque esta gente incide en nuestro bienestar psicológico y emocional. En nuestro bienestar y en la oportunidad que solamente, o sea, que en muchas ocasiones tienen las personas con muy poco margen de actuación. O sea, quiero decirte, si tú tienes 10 años y tienes o 12 años y tienes no problemas, sino dudas de identidad sexual o de orientación o de lo que sea, y tu único refugio no está ni siquiera en casa, está en las aulas, ¿sabes a lo que me refiero? O en tu escuela, y eso te lo retiran y te lo prohíben y tal, pues más complejo se hace, más se nos hace bola todo y, en fin, al final, un mundo de mierda. Entonces, por favor, intentemos no tener un mundo de mierda. Nerea, yo creo que ha sido suficiente, hemos sido bastante respetuosas para todo lo que nos podíamos haber cagado en pip y no lo hemos hecho. No lo hemos ¿sabes? hecho. Yo, de hecho, te digo que de verdad hay una... no sé si fue en 2019 o en 2020, circulaba un vídeo de unas feministas cristianas que además creo que hacen una labor en Almería de
de ayuda a los migrantes, a la gente que llega en patera y tal. Y yo, francamente, me siento moral y emocionalmente mucho más cerca, a lo mejor, de las carmelitas descalzas que de las feministas corporativas, estas que están a tope con la meritocracia y con la ley de la selva y el sálvese quien pueda. O sea, a unos niveles de valores cristianos de base. Ok, o sea, peña fantástica, a tope con ello. Las yemas de Santa Teresa nos gustan. El capitalismo no. El capitalismo no. Claro, es que nos ponemos a rascar un poco en todas las moviditas que tiene esta peña a nivel empresa y ya no conectamos.